Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera cumbre virtual de Sabia Infancia, esta vez dedicada a la preadolescencia. En esta oportunidad vamos a conversar con dos mujeres maravillosas que vienen a representar a una tremenda organización que funciona en toda Latinoamérica en pos del cuidado de la infancia, específicamente la salud mental. Ellas son Laura López y Tatiana Moreno, ambas de CIT Colombia. Muy bienvenidas. Muchas Hola, gracias. Hola, hola. Gracias a ustedes por estar aquí hoy día con nosotras, con nosotros, todos aquellos que nos están mirando desde las casas. La verdad es que estoy súper entusiasmada con la conferencia que vamos a compartir hoy día. Es un tema tremendamente novedoso. Bueno, justo antes comentábamos, fresco, diferente. Vamos a conversar hoy día sobre literatura juvenil, promotora de bienestar emocional en la preadolescencia. Pero antes les quiero presentar tanto a nuestras expositoras como a la organización. El Centro de Intervención Temprana CIT se especializa en salud mental infantil y tiene sedes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay. Es un referente internacional en acompañamiento y asesoría a la crianza, cuya base es la teoría del apego. Por un lado, Tatiana Moreno es psicóloga y magíster en psicología clínica con énfasis en terapias de tercera generación, regulación emocional y desarrollo infantil. Es doctorada en educación y educadora de familias en disciplina positiva por la Positive Discipline Association. Luego está Laura López, que es psicóloga también con formación en teoría del apego, primera infancia, biofeedback, estimulación y desarrollo infantil. Actualmente cursa una especialización en literatura infantil y juvenil. Entonces, como ya les adelantaba, vamos a conversar sobre esta tremenda temática de la literatura juvenil, pero para eso queremos un poco como presentar los conceptos de base. Y nuestra primera pregunta para ustedes es, ¿cuáles son las necesidades emocionales, sociales, cognitivas y vinculares que aparecen durante la preadolescencia? bueno, qué interesante e importante pregunta, Pamela, la que nos haces para iniciar pues esta conversación del día de hoy. Y es importante recordar que la preadolescencia es una etapa que se inicia a nivel biológico con el desarrollo de la pubertad. ¿Sí? Y con esa iniciación biológica de todos esos cambios físicos, emocionales y mentales que vamos a tener para adentrarnos a una etapa muy importante y compleja que es la adolescencia. Entonces, en esta etapa, digamos que la primera partecita que vamos a empezar a ver son todos esos cambios físicos, emocionales y mentales que van a tener estos preadolescentes. Vamos a tener entonces esa adolescencia temprana que va a estar marcada por esa pubertad asociada a la curiosidad, el deseo, la preocupación por los cambios puberales, ¿cierto? A nivel físico, el desarrollo de mi corporalidad a nivel digamos que observable, por así mencionarlo. Vamos a empezar a forjar esas amistades con el mismo sexo, pero también vamos a empezar a generar todos esos primeros inicios de exploración sexual, el enamoramiento. También podemos a veces encontrar esas primeras, digamos, indicios de fantasías sexuales, ¿cierto? Y que luego vamos a ir desarrollando hacia la adolescencia media, que se va a completar un poco más esa maduración sexual y que va a empezar a producir esa energía, pues, digamos, sexual mucho más alta e importante a través de digamos que el aspecto significativo del contacto físico. La preocupación por el sex appeal, cómo nos empezamos a ver y cómo también nos ven los otros, el acercamiento también, digamos que al sexo opuesto o al mismo sexo dependiendo de nuestra orientación, ¿sí? Y también en ocasiones que hay que tener en cuenta que lo iremos desarrollando es que se pueden presentar esas primeras conductas de riesgo asociadas a esas vinculaciones sociales, a esa exploración sexual, a esas exploraciones físicas, individuales y emocionales que se presentan en estas etapas. Y ya para irnos como adentrando un poco más a esos aspectos que tú nos preguntabas a nivel vincular,
¿sí? Digamos que hay una transición muy importante y significativa, y es que esas figuras fundamentales como lo eran en la primera infancia, en la infancia, en la niñez, que eran los padres, aquí va a empezar a ser una transición a que lo más importante van a ser los pares. ¿Cierto? Entonces hacemos la transición de los padres a los pares, es decir, a mis compañeros, a mis amigos, a las personas de mi edad, va a ser mucho más importante, y la necesidad de gestionar vínculos significativos e importantes con estos pares va a estar, digamos que por encima, llamémoslo así, de esa relación con los padres. No significa que no sea importante, solamente que se hace una transición, digamos que en niveles de importancia vincular, llamémoslo así. Y acá entonces esto nos da a entender que vamos a tener unos retos y unas acciones muy importantes como cuidadores, madres, padres y demás de estos preadolescentes, y es que necesitamos forjar y fortalecer esa confianza a través de retos, ¿cierto? Es decir, a través de acciones que les permitan desarrollar a ellos autonomía, responsabilidad. Pero además de eso también vamos, digamos que a tener que ayudarles a conquistar esa autonomía. ¿A través de qué? De la motivación, ¿cierto? A través de darles esa posibilidad de que ellos exploren su propio mundo, de que puedan revisar las consecuencias a través de sus actos, pero también estando ahí para apoyarlos, entenderles, pero también siendo flexibles, ¿sí? Entonces aquí digamos que antes los límites tal vez eran un poco más claros, ¿sí? Acá necesitamos también ser flexibles con todos los cambios que ellos están vivenciando, pero también con esas experiencias frente a las cuales van a estar expuestos. ¿M? Otro reto u otra acción muy importante que vamos a tener los cuidadores en estas etapas es también brindarles esos espacios a solas, ¿no? Ya empezamos a ver que ellos quieren estar un poco más a solas, ya no tanto con papá o mamá o con la familia, ¿cierto? Y es importante que nosotros confiemos en ellos para que empiecen a ganar ese sentido de independencia y de autodescubrimiento. Pero ojo, ahí hay algo importante, y es que ese brindar espacio a solas no significa que nos olvidemos de ellos, ¿sí? Entonces, o que siempre estén allá solitos, no, sino que nosotros como cuidadores, padres, madres, es fundamental que empecemos a leer los mensajes y las necesidades que estos preadolescentes, digamos que empiezan a tener, ¿sí? Que ellos sepan que en el momento en el que nos necesitan, que requieren de nuestro acompañamiento, nuestra orientación, nosotros vamos a estar ahí, ¿sí? Y es necesario verbalizar, o sea, decirlo que vamos a estar ahí, y que claro, que en el momento en el que suceda, pues estar disponibles también para mostrar esa acción. ¿M? Y también otro reto muy grande que vamos a tener es la importancia de nutrir la confianza para establecer una comunicación y un diálogo abierto, seguro, y que podamos fortalecer el respeto por las diferencias, ¿cierto? Intergeneracionales, pero también que sea un diálogo abierto que nos permita escuchar al otro, escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestros preadolescentes, a nuestras hijas, que permita la comunicación fluida, que cuando ellos tengan alguna dificultad, algún error, ¿cierto? No sienten que nosotros vamos a estar ahí para juzgarles, enjuiciarles o castigarles, sino por el contrario, que vamos a estar ahí para apoyarles, orientarles y pues revisar qué acciones podemos hacer, digamos que a nivel vincular, para propiciar el desarrollo y el bienestar de estos preadolescentes. Mm. ¿Y cómo podemos, como tú bien dices, Tatiana, vincular estos retos, estas temáticas, estas necesidades que surgen en esta etapa de la vida con la literatura infantil? ¿Qué puede la literatura infantil juvenil, cierto? Nos ponemos en algún lugar en el medio. ¿Qué nos puede ofrecer en el fondo este tipo de literatura para apoyar esto que estamos comentando? Okay. Bueno, bueno, no sé si Lau, tú quieras contestar para yo no estar O Laura, a contestando. lo mejor tú querías sumar algo más, adelante. Bueno, no, me parece súper importante esa pregunta que haces y que también aclaras también como la literatura infantil y juvenil, porque pues, no se puede separar. Y también ese es el tránsito. Entonces, recogiendo un poco lo que nos estaba diciendo Tatiana, pues claramente que este es un periodo de transición y hay muchos cambios. Incluso los preadolescentes, las preadolescentes y les se están preguntando como qué me gusta, qué no me gusta. Y como está esa necesidad de pertenencia también,
de acercarse a ese grupo de amigos, amigas, pues ahí están descubriendo nuevas cosas. Entonces, muchas veces lo que les sucede a ellos desde su experiencia emocional es que tienen muchas preguntas. ¿Y Mm, qué pasa con la literatura infantil y juvenil? Que abre un mundo lleno de posibilidades porque encuentran mundos que pueden comparar, pueden contrastar sus propias historias, pueden tomar postura y decir, no, esto no se parece a mí, pero quizás sí se parece a la historia de mi amigo o de mi amiga. mm, Entonces, dentro de lo que nosotros rescatábamos también con Tatiana era eso, como muchas de las habilidades de empatía se desarrollan ahí también, porque es el ponerme en los zapatos de lo que me está planteando la historia desde sus distintos géneros, porque también ese es otro punto muy importante. La literatura infantil y juvenil es muy amplia, tiene géneros diversos, incluso están también desde lo visual, si nos conectamos más con las novelas gráficas o con los libros silentes o con el cómic, por ejemplo, hablamos también con Tatiana, o si no, una novela particular o una autobiografía. Hay muchísimas opciones que te dan la posibilidad de poder identificarte con ese yo preadolescente que se está construyendo y que se está preguntando y se está cuestionando muchas cosas desde niveles físicos, emocionales, sociales y también vinculares. mm. Y en ese sentido, bueno, tú ya lo adelantas un poco, Laura, pero ¿qué otros beneficios podemos encontrar en la Ujú. promoción de la literatura infanto-juvenil para nuestros preadolescentes? Bueno, pues digamos que también a nivel, para profundizar un poco más lo que ya había mencionado, a niveles emocionales y de regulación emocional, encontramos un espacio para desarrollar destrezas. Pero Mm, ¿qué pasa? Que esto no se desarrolla únicamente leyendo y aproximándome con un libro. No, o sea, no es que se hace de la noche a la mañana, porque además esta es una etapa donde se está recogiendo todo lo que pasó en la infancia, ¿no? Es mm, un proceso que sigue, que se sigue construyendo. Y todo lo que yo aprendí con mis cuidadores en temas de regulación y autorregulación, pues se van a ver plasmados. Entonces, este tema de la regulación emocional sí empieza a ser una oportunidad y una ventana. No es el único recurso, pero sí se abre a esa posibilidad de vislumbrar nuevas realidades. Encontrar incluso experiencias emocionales, porque en el desarrollo de la literatura encontramos los personajes. Los personajes, pues muchas veces son, o bueno, pueden haber diferentes como personajes fantásticos o personajes más reales, pero que están expresando mundos emocionales, que están expresando emocionalidad, cómo se sienten, qué piensan, mm, lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces, esta sí es una oportunidad para poderlo dialogar y verlo en algo que está afuera y que además tiene recursos narrativos y visuales que pueden escenificar eso que está pasando en el mundo interno del preadolescente. mm. Y me gusta mucho lo que planteas, Laura, de que en el fondo, bueno, el libro en sí mismo no es lo que nos ayuda a autorregular, ¿no es cierto? O a potenciar nuestra regulación emocional. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? Y desde ese punto de vista, ¿qué podemos hacer los adultos para, teniendo este recurso fuera del niño o de la niña, ¿cierto? Que le muestra un panorama, que le cuenta una historia, que le permite resonar con un relato, con una experiencia, pero ¿cómo hacemos que se integre en la experiencia en el fondo preadolescente? Listo. Bueno, digamos que hay algo importante que dialogábamos con Laura en el ejercicio como de revisar, ¿no? Este tipo de pronto de procesos que los mamás, padres, cuidadores, demás, para promover e incentivar, digamos que la lectura y la aproximación a este tipo de literatura. Y es antes que irnos, como a las recomendaciones, que lo haremos, pero antes de irnos hacia allá, es importante que nosotros también, digamos que como guías, orientadores, padres y demás, realicemos primero un autoexamen, ¿cierto? Mm, Personal, para identificar cómo es mi relación con la lectura. ¿Sí? mm, Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces exigimos, ¿cierto? Hacia afuera, a nuestros hijos, a nuestras hijas, que hagan ciertas cosas que para nosotros incluso son bastante complejas y difíciles. Entonces, posiblemente para un papá o una mamá que tenga unos altos niveles de lectura, pues es muy fácil
como poder orientar ese ejercicio. Pero si por el contrario yo he tenido como experiencias no tan agradables con la lectura, yo no soy un papá o una mamá que lee mucho y decirle a mi hijo que lea porque sé que es importante, porque yo no lo hago, pues es un poco más complejo, ¿cierto? Entonces es importante primero empezar a hacer ese autoexamen como parental de cómo es mi relación con esa lectura. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles fueron esas experiencias de pronto que hicieron que para mí no fuera tan agradable el leer o poder tener una aproximación a eso? Y eso es importante porque también esos mensajes, digamos, implícitos emocionales de mis propias experiencias, pues van a influir en la forma en la que también mis hijos y mis hijas, pues van a ver la literatura y el acercamiento a esta. Y con eso, digamos, es importante tener en cuenta que tal vez muchos de nosotros, y lo dialogábamos también con Laura, tal vez no hemos tenido experiencias muy agradables con la literatura. Incluso nosotras decíamos, bueno, yo empecé a amar realmente la literatura siendo adulta y Mm, empecé a leer y a comer libros siendo ya grande, ¿no? Y mm. es porque a veces ese ejercicio de obligatoriedad se vuelve muy aversivo, ¿sí? Entonces hay que revisar nuestra propia historia y decir, bueno, si esto me sucedió a mí, ¿cómo nosotros podemos reivindicar y hacer otro tipo de acciones para promover el amor a la literatura sin que esto nos genere una aversión o que nos perdamos de vista la literatura juvenil, ¿cierto? Porque decíamos, yo le decía a Laura, yo empecé a amar la lectura cuando pues era o bueno, soy adulta, em, pero me perdí tal vez de mucha literatura en mi adolescencia y en mi preadolescencia que me hubiera encantado leer y hubiera sido maravilloso. Entonces, ¿cómo hacer ese ejercicio? Pues primero, revisar nuestra propia historia, a ver qué es lo que está pasando con nuestra relación, yo cómo me vinculo con la lectura para así poder empezar a cambiar como esas estructuras que podemos replicar en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y con eso, y eso más bien nos lleva a entender la importancia de no obligar, ¿sí? Mm, De no obligar a leer, sino por el contrario, preguntar y orientar cuáles son tus gustos, lo que decía Laura. Hay una cantidad inmensa de géneros en la literatura, ¿sí? Maravillosa, temas como colores, ¿sí? Entonces empezar a preguntar y orientar y finalmente decidir, ¿sí? Porque no solamente se trata de, bueno, elige lo que tú quieras, no, también es necesario que a ciertas edades leamos ciertas cosas o necesitemos, digamos, cierta orientación porque hay temas que a lo largo de nuestra historia o nuestro ciclo vital, pues vendrán, ¿cierto? Y se aproximarán para tener una mejor comprensión. Entonces, digamos que ahí es importante como no entrar a obligar, sino preguntar, por ejemplo, ir a librerías, bueno, ahorita de pronto estamos en alternancias y demás, pero librerías de pronto virtuales, ¿cierto? Y empezar a escoger, empezar a indagar, bueno, cuáles son los títulos, cuáles son los temas que me gustan, qué podemos hacer y empezar a decidir. Y eso, digamos que también nos lleva a entender la importancia digamos que de incentivar ese hábito con pequeñas aproximaciones. A veces queremos leer, no sé, el libro de 500 hojas. Bueno, sí, y sabemos que hay preadolescentes que lo hacen fácilmente y adultos también, pero podemos empezar con pequeñas aproximaciones, tal vez empezar con libros un poco más ilustrados, gráficos o con tiras cómicas, ¿cierto? O con apartados o fragmentos que sean un poco más cortos que nos permitan empezar aproximarnos a la lectura desde algo agradable, desde una sensación que nos permita como conocernos, saber qué es lo que nos gusta, ¿no? Porque decíamos, a veces uno lee un libro y dice, uy, no, este libro como que no era para mí, ¿sí? mm, Como, ok, entonces, listo, tal vez este género no es para ti, cambiamos, revisemos, empecemos a conocer también cuáles son tus gustos. Entonces, también empezar a incentivar desde casa pues las aproximaciones. ¿M? Y también permitir esa escogencia de los géneros siempre con supervisión, ¿sí? Que era lo que ahorita hablábamos y es, pues, si no te gusta, está bien, cambiemos, este tema no te llamó la atención, ok, vamos por el siguiente, pero siempre que como adultos estemos ahí pendientes, supervisando lo que está sucediendo, lo que está leyendo, compartiendo, ¿sí? Y empezar aproximarnos desde esa perspectiva de cosas agradables, pues a la lectura y recordar que la lectura para que se desarrolle como un hábito, antes de que se genere el ejercicio de ser un hábito,
debe disfrutarse. Mm. Si no, difícilmente vamos a poder propiciar un hábito de lectura pues importante y significativo. ¿Sí? Entonces, digamos que el mensaje que también decíamos con Laura, bueno, queremos que eso también llegue a casa y es que antes de que la lectura se vuelva un hábito, se debe disfrutar, se debe Mm. gozar, se debe sentir, ¿no? Y decir, uy, esto me gusta, me enamoré, qué rico, qué chévere. Y ese tipo de acciones son las que realmente van a poder promover la cercanía, digamos, de la lectura desde casa. Mm. Pensaba cuando comentabas tú también quizás de tu propia infancia, Tatiana, como recordar de la época del colegio que a uno le hacían leer unos libros que algunos eran un descubrimiento y una maravilla y otros eran horribles, sin ofender Total. a nadie, pero es la verdad, ¿cierto? Habían libros que eran muy, muy, no sé si para todo el mundo, pero tediosos para algunos niños. Entonces, lo que tú comentas es importante, porque en el fondo la lectura en la casa debiera ser una experiencia placentera, gozosa, dado que igual sabemos que en el colegio van a hacer que los niños lean variedad de literatura con una finalidad distinta que a lo mejor apasionarlos por la literatura, sino que mostrarles ciertas temáticas que sean fundamentales, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros como padres también cuidadores discriminar entre aquellos libros que son adecuados para nuestros hijos en el momento en que están pasando, etcétera? Pues mira, Pamela, esa es una pregunta súper recurrente que hacen los cuidadores porque hay muchos temores, ¿no? Y porque seguramente ellos comparan su adolescencia o su preadolescencia con la adolescencia que están viviendo sus Mm. hijos, sus hijas. Entonces dicen es muy distinta, los desarrollos tecnológicos han cambiado un montón. Sin embargo, para eso igual yo personalmente lo hablo en voz propia como psicóloga también. No hay una guía exacta que te diga como estos, porque además que la experiencia también te va mostrando la necesidad de trabajar unos temas y no otros, ¿sí? De lo que le sucede al adolescente, por ejemplo, al preadolescente. Por ejemplo, si hay una muerte de una persona cercana, en la literatura uno puede encontrar recursos para trabajar el duelo. Pero Mm. si está esa muerte, no quiere decir que uno no lo va a trabajar, pero también ese ritmo se va y ese timing va a depender de la experiencia del preadolescente. Sin embargo, sí es muy importante y ahí es cuando decimos que los adultos tenemos que involucrarnos en lo que ellos deciden leer. Si, por ejemplo, dicen, no sé, fuimos a la librería y eligieron un libro, por ejemplo, de un youtuber, porque esos son los libros que ahorita están saliendo un montón y que ellos cuentan como sus experiencias, pero antes de decir, no, no lo vas a leer, léelo. La invitación para el adulto es léelo primero, léelo para entender también por qué ese interés de él, o sea, qué hay detrás de ese libro, ¿no? Como que qué hay detrás. Pero como tal, no hay una fórmula de lo adecuado o no adecuado, pensaría yo, pues obviamente, si dice, o sea, si el libro dice que es para adultos, pues ya te está dando una señal de que es para adultos, o si está diciendo, como en las películas, a una determinada edad se puede empezar a leer, esa ya es una, digamos, un indicador muy importante que hay que seguir, porque por alguna razón lo está diciendo, al igual que las películas, por poner ese ejemplo. Sin Mm. embargo, si hay un tema que, no sé, el cuidador no sabe cómo manejarlo y ese libro le está generando duda, mi invitación y nuestra invitación es a que lo lea primero. Como que Mm. antes, no, léanlo, como que léanlo y sumérjanse en ese mundo a ver qué se encuentra ahí, que de Mm. pronto aparecen cosas que no se saben cómo manejar, entonces busquemos un profesional para manejar ese tema o la inquietud que está buscando él o la adolescente en ese momento. Como que esa es nuestra invitación siempre, como antes de decir no, hay que leer, ¿sí? Como que hay que generar esos diálogos intergeneracionales porque ahí es donde se da esa oportunidad de seguir fortaleciendo la confianza. Es Mm. siempre, el mensaje no es prohibiendo, sino mandando mensajes para evitar como el daño, ¿sí? Como hay que, porque a veces, digamos que en la preadolescencia no pasa mucho, pero ya cuando ya son más grandes y ahí están entrando ya a la etapa de la adolescencia tardía, por ejemplo, pueden salir inquietudes frente a las drogas, como se preguntan, como quiero saber qué pasa ahí, ¿sí me entiendes? Entonces, antes de negar cualquier, o sea, como cualquier conversación por el miedo que pueda sentir el adulto es
pues leamos y busquemos información juntos. Leamos Mm, y que sea el adulto ese primer medio de comunicación, así sea el compañero el que está más cercano, pues porque esa es la necesidad que les decíamos inicialmente, pero las cosas que son como que les generan muchas preguntas y que son muy profundas, el preadolescente siempre va a buscar a su mamá o a su papá si hay un lazo de confianza mm, fortalecido, ¿no? Va a encontrar otros medios y la idea es que sea en la conversación que se construya eso, que esa pregunta respecto a cualquier tema. mm. Tú, Me- Tatiana, si quieres complementar un poco. No, me parece muy pertinente lo que tú mencionabas y digamos que es una etapa, como hemos venido mencionando, de transición, ¿sí? Es una etapa en la que ya no somos niños, pero no somos adolescentes ni adultos. Entonces, tenemos mucho todavía de que somos chiquitines, pero queremos saber sobre ese nuevo mundo que nos espera en la adolescencia y en la adultez. Y van a haber muchísimos temas que ellos van a empezar a necesitar que llegue, ¿sí? Desarrollo sexual, estas situaciones, digamos, complejas de toma de decisión a nivel social, como son el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo, su propio desarrollo identitario sexual, bueno, todo este tipo de situaciones que son muy propias de esta etapa, es necesario que, digamos, no se oculten, ¿sí? mm, Como no leas, no veas, no hagas, no, ok, veámoslo como lo decía Laura, juntos, ¿sí? mm, Eso yo, bueno, yo no sé cómo, cómo es en otros países, pero por ejemplo en nuestro país cuando tú ves televisión, antes de los programas dicen para qué edades es recomendado, como aparece en los libros, y también dice como supervisión, es importante la supervisión de un adulto responsable. ¿Y por mm, qué nos dicen esto? Porque van a presentar contenido que puede ser sensible para los más jóvenes y ese contenido es necesario que nosotros como adultos lo podamos organizar. ¿Sí? Que podamos empezar a organizar la experiencia de lo que está pasando. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en esta historia empiezo a encontrar ya estas primeras aproximaciones, digamos, sexuales, que son temas recurrentes también en parte de la literatura, ¿cierto? El enamoramiento, de pronto lo que tiene que ver también con acoso escolar o bullying, ¿sí? Todo este tipo de procesos que se aproximan mucho a nuestras vivencias, pues qué rico que nuestros adolescentes puedan decir, oye, ¿sabes qué? Mamá, papá, acá tengo como una pregunta, o yo no sé cómo me siento incómodo al leer esto, o aquí me surge como una incongruencia o no entiendo, ¿sí? Pero eso se construye es en el desarrollo de un vínculo seguro, sensible, de disponibilidad, donde papá y mamá estén ahí para decirme lo que puede pasar. Eso no quiere decir que papá y mamá se sepan todas las respuestas, que eso es imposible, ¿sí? No es que papá y mamá sepa todo a las preguntas del preadolescente, pero que esté ahí para decirle, mira, tal vez yo no me sé todas las respuestas, pero podemos indagar. Sabes, desde mi experiencia me sucedió esto, pero tal vez tu experiencia puede ser muy diferente a la mía. En mi preadolescencia me pasó esto, fue agradable o fue desagradable. Y mira, no me gustó, pero tal vez la tuya puede ser diferente, ¿sí? Entonces es como también es un ejercicio dialógico mm, frente a este tipo de temas, ¿sí? Porque muchas veces, y yo creo que eso llega mucho a consulta, es cierto, y es, ¿cómo digo? ¿Cómo abordo este tema? ¿Qué hablo? Y claro, hay muchos temas que son complejos y además los cambios intergeneracionales, pues ahora somos más abiertos en muchas cosas que antes, que se ocultaban, ¿verdad? Entonces, digamos que es importante poder poner sobre la mesa y a veces sentirnos incómodos, ¿no? Le podemos decir, mira, sabes, este tema no es fácil para mí porque en mi crianza, pues para mí no era fácil hablar con mi mamá o mi papá de esto, pero yo lo hago contigo porque sé que es importante, porque sé que necesitas de pronto una orientación, una visión adulta, lo que me pasó a mí, ¿sí? Para tu propio aprendizaje. Entonces, digamos que es importante poder, como adultos, organizar esa experiencia, ¿sí? Y organizar qué es poner palabras, decirle, mira, esto está sucediendo, ¿sabes? En la historia de pronto no debe haber pasado esto, ¿sabes? Este irrespeto que pasó acá no debe haber pasado en la vida real, podemos abordarlo de otras formas, ¿sí? Y es poder orientar en el ejercicio de la lectura, pero hay algo que es importante recalcar, que creo que lo estamos haciendo, y es la necesidad vincular de establecer relaciones filioparentales, o sea,
digamos, de padres a hijos para que sean abiertas, que no sean enjuiciadoras, ¿sí? Que sean orientadoras, ¿sí? Que nuestro hijo sienta esa seguridad de decirnos, no entiendo esto, no me gustó, si me gustó, ven, ¿qué es esto? ¿Sí? Porque ahí es donde realmente nosotros como cuidadores vamos a poder orientar y decir, ¿sabes qué? Eso no está bien planteado en el libro, ¿sabes? En la vida real funciona así. Nos va a permitir ayudarnos a orientar, guiar, educar finalmente a nuestros preadolescentes que van a ser esos jóvenes y adultos pues del mañana. Mm, absolutamente, y eso me devuelve un poco como una inquietud que les planteaba antes, que a lo mejor no la planteé tan bien, pero tenía justamente que ver con esta sensación, o más que sensación, la certeza de que no es el libro en sí mismo lo que asegura el aprendizaje. En el fondo el libro provoca, el libro sugiere temáticas, pero lo fundamental de lo que ustedes están planteando de poder acompañar a esa lectura, para que a propósito de lo que surge de los libros nosotros podamos dialogar. Lo decía porque ustedes en el inicio ya dijeron, el libro en el fondo es este recurso, pero no es que nosotros vayamos a dejar a los niños solo con sus libros, nos vemos mañana y espero que hayan aprendido mucho, ¿cierto? Tenemos que acompañar ese proceso. Y ahí ustedes ya nos están dando varios tips, nos decían por un lado, leer los libros antes. Por ejemplo, y sobre todo cuando tenemos dudas respecto a algunos libros, temáticas, autores, etc. En segundo lugar, dialogar respecto a las temáticas, ¿cierto? Abrir un espacio para que los niños nos vengan a preguntar. En ese sentido, hay una práctica que ustedes mismas nos habían sugerido previamente, como de la lectura en familia, ¿cierto? ¿Qué beneficios, qué oportunidades podemos encontrar en este tipo de instancia cuando se instala en el hogar? Bueno, pues esa pregunta es súper, súper importante, además lo que recapitulas, porque es la mediación. O sea, nos centramos también en lo que pasa, en lo que uno como adulto hace y media, o sea, como la mediación que el adulto hace respecto a eso que se está leyendo. Entonces, incluso nosotras con Tatiana nos preguntábamos, bueno, también es importante tener en cuenta que en la preadolescencia ya hay un grado de autonomía, ¿sí? No es igual cuando uno leía con los niños, cuando estaban más pequeños, que tú necesariamente siempre leías junto, ¿sí? Como que uno lee, tiene el libro en voz alta. No es igual, tampoco tiene que ser radicalmente distinto, pero en esos espacios de familia son los espacios para conversar y dialogar sobre lo que se leyó. Entonces nosotras decíamos, por ejemplo, uno puede hacer rituales familiares donde incluya esos espacios de lo que se leyó. No necesariamente, digamos, al comienzo si se tiene dudas de ese mismo libro, pues lo estamos leyendo, digamos que en ritmos distintos o juntos. Pero si, por ejemplo, estamos leyendo distintos libros y en familia uno puede hacer una actividad como voy a traer la cita que me gustó del libro y uno la trae y empieza a hablar, ¿por qué? ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Y tú qué? Bueno, o puede ser como lo que me acordó de lo que leí de la experiencia que tuvimos en familia. Sí, como que son muchísimas las oportunidades que uno puede empezar a abrir para hablar sobre eso que se ha leído. Incluso, esto les voy a decir, esta es nueva, yo nunca la he hecho, generalmente se hace más con los que son más pequeños, que hacen el libro comestible. Entonces se leen un libro y luego lo que se les pide es que se represente en una comida, no sé, o la portada del libro o una parte favorita. Mm. Suena mucho con los chiquitos, pero también uno de grande cocina con los papás. Entonces puede ser que sea el plan de cocinar respecto a la representación de algo. Otra Mm. cosa que me parecía increíble también, que leí hace poco y era como que esto lo hacen mucho los profes también como para generar esa vinculación y que sea algo que sea divertido para el estudiante, y es que les pedían a los estudiantes que eligieran un personaje, el que les hubiera gustado o el que no, y le iban a hacer un perfil de Facebook a ese personaje. Entonces, por ejemplo, hacerle el perfil de Facebook a Harry Potter. Y el estudiante tiene que pensarlo. O sea, esto sí está más como en la parte del colegio, pero también utilizando esos recursos virtuales que tienen. O sea, como que ahorita la cantidad de horas que se gastan en pantallas por el estudio, pues es alta. Pero digamos que muchas, muchas actividades que uno puede hacer de rituales familiares, y estas son provocaciones, pero la idea es que la familia lo pueda construir. Mm.
Uno, cuando se pregunta, porque yo también tuve esa experiencia de la que decía Tatiana, de grande a mí me empezó a gustar mucho más la literatura y la literatura infantil especialmente, que es una de mis pasiones. Mm, Y algo que siempre nos preguntan a nosotros como estudiantes es, hagan esa radiografía lectora de esos libros que les marcaron la vida en diferentes etapas de su vida. mm, El papá también puede, el papá o el cuidador puede hacerse esa pregunta y si hay un libro que en su preadolescencia le gustó, pues también tráigalo a la familia a ver si a su hijo, hija e hija también le gusta. Como que si no le gusta, ok, pero si le gusta, pueden encontrar un gusto en común. Eso pasa muchísimo como con las series y las sagas, porque nuestra generación anterior, yo no soy de las que amo Harry Potter, no porque no me conecto tanto, pero sé que hay muchos de mi generación que les encantaba y de la generación anterior también, y que se vuelve algo familiar también, porque es, yo lo leí, pero mi hijo también lo está leyendo, y luego, bueno, uno va, ve la película y hace un montón de actividades familiares, pero es también la invitación a que cada familia cree ese ritual familiar de mm. conversación y de diálogo con eso que se está leyendo. Qué bonito. Y bueno, es que me hace pensar todas las cosas que estamos hablando que son muy interesantes, sobre algo quizás un poco distinto, pero a la vez conectado, a ver si ustedes nos pudieran dar un poquito de input, porque también algunos niños, sobre todo niñas, podrán argumentar que este imaginario o estas experiencias, ¿cierto?, con las que resuenan a partir de la vida de otros, ¿cierto?, de los caminos de otros, lo podrán también recoger de sus series favoritas de Netflix, ¿cierto? Quiero decir que hoy día las horas de lectura han sido fuertemente reemplazadas por, bueno, lectura en el celular, ¿cierto? De lo que los influencers o gente, ¿cierto? Está haciendo, o también a través de las historias que contamos a través de otros medios de comunicación, como la televisión, como las películas, etcétera. Entonces cuesta a lo mejor para muchas familias quizás resuenan que los niños hoy día lean. Eh, Desde su mirada, por un lado, ¿cuáles son los beneficios de la lectura por sobre el consumo de historias y de, bueno, de este imaginario, ¿cierto? A través de libros versus otros medios y cómo hacemos para incentivar la lectura finalmente, dado que existe todas estas otras oportunidades disponibles para los niños, niñas, niñas. Bueno, pues yo, digamos que algo que es súper importante es entender que, digamos, la lectura, lo que da a nivel, la lectura tiene tres componentes importantes, la parte cognitiva, la parte emocional y la parte social y cultural. Entonces, no es solo aprender a leer para leer y no es solo eso, sino es todo lo que trae la literatura, porque hay muchísima cultura, hay muchísimas emociones que hay ahí. Entonces, primero es entender eso para que empecemos a generar conscientemente em, desde el gusto también esas lecturas que a nosotros nos gustan. ¿Sí me entiendes? Como que es importante que haya lectura porque no es igual lo que sucede, digamos que a nivel cerebral cuando uno está leyendo, porque tú estás leyendo, sean imágenes o sean palabras, y digamos que todo el trabajo lo estás haciendo tú desde el cerebro, ¿sí? Como la parte cognitiva, tú te lo estás imaginando o hay una imagen y empiezas a mirar todos los significados que tiene esa imagen, porque las imágenes y la parte ilustrativa es muy rica. O sea, es un tipo de lectura donde hay dobles sentidos, donde hay ironía, donde uno tiene que, se despierta como un montón de cosas que es distinto cuando tú estás enfrente de una pantalla, porque te están sacando muchos estímulos. Es otro tipo de estímulo, pero no es la misma, no es el mismo proceso cognitivo que se está haciendo cuando uno está leyendo. Entonces, cuando uno entiende que realmente es algo muy importante y que influye en muchos factores, pues es importante que las familias saquen ese espacio y claramente, cuando no han habido hábitos desde chiquitos, se complejiza un poco más el asunto, pero cuando se lee desde que uno está en la barriga, digamos que hubo muchos más estímulos para que uno se enganchara con la lectura. Y si, por ejemplo, era una actividad que hacían en las noches y le leían a sus chiquitos, pues seguramente, o sea, van a estar muchos más animados a leer. Pero si eso no pasó, digamos que si eso no pasó y no está esa experiencia, encontremos primero desde lo que nos gusta, como los propios gustos.
empecemos a explorar. Si por ejemplo sé que a mi hijo o a mi hija le gusta mucho cocinar, pues miremos libros de recetas y Mm, preparemos cosas juntos. Si por ejemplo sé que le encantan los cómics, pues vamos y miramos qué cómics hay en el mercado. O si mm, le gusta cosas de diseño y diseñar ropa y eso es lo que le llama la atención, pues vamos y miramos qué hay, porque hay muchísimas, digamos, mucha oferta. Muchas veces uno no sabe cómo, pero como decía Tatiana al inicio, las bibliotecas nos dan, si uno se acerca a las bibliotecas o ya ahorita como bibliotecas digitales, te dan colecciones y te dicen, o uno pregunta, o en las librerías independientes con las editoriales, uno también puede mirar la sección de colecciones, cuáles son las colecciones que tiene. Ah, ok. Entonces hay que hacer conscientemente esa búsqueda, esa es la invitación. Si ustedes no saben por dónde comenzar, empiecen a mirar como de las bibliotecas qué colecciones hay, de las librerías qué colecciones hay, según los temas de interés, porque además hay otro punto importante que nosotras lo hablábamos y es, pues, es una oportunidad también para conocer a nuestros hijos y que nuestros hijos nos conozcan a nosotros, porque si empezamos por los gustos, pues es una oportunidad también para seguirnos conociendo. mm. No sé si Tatiana quieres agregar algo más. No, pues yo creo que con lo que Lau mencionó es bastante claro. Está bien, súper. Sí. Quería llevarles ahora a un tema, bueno, siempre está todo conectado esencialmente, pero un poco discutir sobre el rol que cumplen las madres, los padres, los cuidadores en el proceso de adaptación y comunicación de los preadolescentes en el mundo y cómo en este proceso también puede ayudarnos la literatura infanto-juvenil. Ok. Bueno, digamos que ahí hay algo muy importante que tú mencionas y es todo lo que hemos venido hablando del bienestar finalmente emocional y digamos que integral de nuestros preadolescentes. Y es importante que la unificación, llamémoslo así, entre el rol de los madres, de las madres, padres y cuidadores y en compañía, digamos que de la literatura juvenil es en primer momento poder empezar a realizar un ejercicio de valoración y de validación emocional e identitaria, ¿sí? Y eso que nos permite empezar a identificar qué es lo que está pasando con nuestro mundo emocional, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo con esa cantidad de cambios que estamos experimentando a nivel físico, social, emocional, cognitivo, individual, bueno, en todas las áreas de nuestra vida? Empezar a identificar qué es lo que está sucediendo y empezar a validar todas esas experiencias emocionales, esos cambios identitarios que vamos a empezar a tener y poder hacer esa transición de una forma mucho más fluida y llevadera. ¿M? Entonces nos va a permitir poder acercarnos desde un tipo de recurso particular, como lo es la literatura, aproximarnos a comprender nuestras propias emociones. Yo quiero hacer aquí como un paréntesis, ¿sí? Para las personas que de pronto nos están escuchando, y es, hemos hablado un poco de regulación emocional, ¿sí? Pero es importante clarificar de pronto un poco qué es, ¿no? Y la regulación emocional es esa capacidad que nosotros como humanos vamos desarrollando a lo largo de los años para identificar, procesar, aceptar, afrontar y finalmente regular, es decir, procesar todas nuestras emociones, ¿sí? Entre muchos otros recursos. Ese es como un gran resumen debido a situaciones internas o externas que nos puedan estar sucediendo. Y eso es importante entenderlo porque cuando hablamos de capacidad es algo que se desarrolla a lo largo del ciclo vital. ¿M? No es algo con lo que nacemos o que emerge de la noche a la mañana y entonces ya logramos saber qué es lo que está pasando en nuestro mundo interior y entonces poder afrontar como ciertas situaciones. No, eso es algo que de la mano de nuestros cuidadores pues lo vamos desarrollando a medida que pasan los años y este es un recurso para poder propiciar la regulación emocional. ¿Y por qué es importante propiciar la regulación emocional? Porque cuando yo comprendo lo que me está pasando a nivel emocional, puedo tomar decisiones un poco más certeras, llamémoslo así, sobre lo que está sucediendo en mi contexto, sobre lo que está sucediendo en mi mundo interior, en pro, en la medida de lo posible, de mi propio bienestar.
¿sí? Voy a tener una capacidad mucho más alta para estar en control de mis emociones, no controlar mis emociones, que es diferente, sino estar en control de ellas, de poder entenderlas, darles un espacio, cabida y poder tomar decisiones. Entonces, muchas veces nos llegan papitos y dicen, pero es que mi hijo, miren, cometió este error, esto, lo uno, lo otro, que además es normal en esta etapa y yo creo que en cualquier etapa de la vida, del ciclo vital, pero es importante entender qué es lo que está sucediendo con nuestras emociones para poder actuar de forma propositiva frente a ellas, ¿sí? Entonces, digamos que este es un recurso y también, digamos, un proceso en el cual nos vamos de la mano con nuestros cuidadores, ¿sí? Entonces, digamos, en un primer momento, todo lo que tiene que ver con la validación y la identificación, y que es validar, entender que tu emoción, entender que lo que tú estás vivenciando está bien, ¿sí? Lo que estás vivenciando, lo que estás sintiendo está bien. Ahora lo que tenemos que empezar a revisar, pues es qué vamos a hacer con eso que sientes, ¿no? Finalmente. Y de eso se trata en ese primer momento. Además de eso, también lo que ahorita mencionábamos y es la organización de la experiencia. La literatura nos ayuda, ¿sí? Como recurso a poder entender qué es lo que está sucediendo desde una óptica diferente y particular, lo que también está pasando en mi mundo. Entonces, si yo estoy leyendo que a este personaje está pasando por acoso escolar y para mí de pronto era algo normal, estoy empezando a ver que no es algo normal, que es algo que hay que actuar, que hay que empezar a ver la defensa y los derechos, digamos que de las personas, ¿cierto? O por el contrario, estoy viendo un personaje que se está enamorando apasionadamente de alguien y entonces yo siento que eso también me está pasando a mí porque estoy empezando a experimentar cosas maravillosas pero contradictorias, pero que no sé cómo expresarse. Entonces eso también me va a ayudar a través de la lectura a poder organizar mi propia experiencia, lo que está sucediendo y obviamente como cuidadores y adultos, digamos que orientadores, podemos estar ahí para decirle, oye, o sea, mira lo que está pasando, como que esto también va a estar relacionado, ¿sí? Y eso nos va a llevar a tener una comprensión mucho más amplia de las experiencias sociales que vamos a vivir, que van a ser, o sea, en esta etapa va a ser una explosión, ¿sí? Antes teníamos, siempre vamos a tener experiencias sociales, pero en esta etapa la explosión es mucho más amplia, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tener una mayor comprensión sobre este tipo de experiencias sociales y culturales. ¿Sí? Y es importante la cultura porque cada uno de nuestros países, comunidades, ciudades en las cuales nos estamos desarrollando, pues van a tener unas idiosincrasias diferentes, ¿sí? Unas experiencias diferentes, unas formas de entender el mundo de maneras diferentes. Entonces, no solamente vamos a poder comprender nuestra propia cultura, sino también incluso aprender de muchas otras culturas alrededor del mundo, ¿sí? Como digamos en ciertos países, pues, no sé, las mujeres pueden hacer cosas y en otros no. Tal vez es algo impensable, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de procesos nos van a permitir enriquecer esa comprensión y ese entendimiento de lo que yo puedo estar vivenciando o incluso el otro puede estar vivenciando. Y eso nos va a llevar también a empezar a fortalecer, ¿sí? La capacidad de mentalizar al otro. ¿Y qué es mentalizar? Pues digamos que esa herramienta cognitiva que nosotros tenemos de poder, una capacidad imaginativa, ¿sí? De lo que de pronto le está sucediendo al otro, ¿sí? De lo que está pensando, de lo que está vivenciando, de lo que está creyendo el otro y nos va a permitir obviamente poder llegar a ser más empáticos, comprender las realidades de los otros, ¿cierto? Poder pensarnos cómo el otro está vivenciando sus propias realidades y así poder entender las situaciones desde una óptica mucho más amplia. Y eso se va a vincular a que también incluso como adultos, como padres y demás, podamos mentalizar a nuestros preadolescentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esa cabecita que tal vez yo no lo entiendo? Porque yo ahorita lo estoy leyendo y entendiendo como adulto, pero ¿qué pasa si yo me empiezo a posicionar en la lectura, en la experiencia y en el sentir de mi preadolescente? También me va a ayudar a comprender por qué para él es tan terrible o para ella es tan terrible que su amigo no le hable hace 5 horas. Y puede ser el acontecimiento más duro de su vida. Y entonces uno como adulto puede ser bastante invalidante y decir, ay, pero
Oye, hace 5 minutos, hace 5 horas no se hablan, o sea, ¿qué te pasa? No te preocupes, eso no importa, ¿sí? Entonces ahí lo que empezamos a hacer, que era lo primero que yo hablaba de la validación, ¿m? Le empezamos a decir, oye, tus sentimientos no importan, no, por el contrario, sí importan, lo que pasa es que yo lo estoy viendo con mi mente de adulto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo por un momento me posiciono en esa mente de preadolescente? Claro, debe ser terrible para mi hijo, para mi hija, que hace 5 horas no se hable con su mejor amigo o su mejor amiga. Puede ser lo peor y lo más duro que esté vivenciando en ese momento. Yo estoy acá haciendo un ejemplo muy, mm, pues de pronto muy general, pero pueden haber muchas cosas mucho más complejas o sencillas, ¿sí? Pero es empezar a eso. Y la literatura nos permite también entender eso. Si yo empiezo a leer una historia donde a este preadolescente le está pasando lo mismo y siente caos, ¿sí? Porque no está con sus amigos, porque discutieron, porque demás, pues esto posiblemente también le pueda estar pasando a mi hijo y a mi hija. Y por eso es tan difícil a veces comunicarnos, ¿sí? Por eso esas brechas que a veces se desarrollan en el ejercicio comunicacional a nivel intergeneracional, pues las debemos empezar a cerrar, ¿m? Para gestionar esos diálogos más cálidos, más seguros, más abiertos. Y esto es lo que nos permite la literatura como un recurso. ¿No será el único recurso? No, no estamos diciendo eso, pero es uno de los recursos que a nosotros como adultos nos va a ayudar a validar la emoción, a organizar la experiencia, es decir, mira todo esto que te está pasando, es propio y hace parte de esta etapa y cómo lo podemos canalizar y cómo lo podemos afrontar y procesar, ¿cierto? Y te va a ampliar entonces esa comprensión de lo social y lo cultural y también esa capacidad, forjar esa capacidad de mentalizar y pensarnos del otro. Y eso nos va a llevar obviamente a comportamientos más prosociales, de búsqueda de bienestar, ¿no? Que finalmente es lo que pues buscamos en las personas, ¿no? Construir entornos más seguros a nivel individual y social, entre muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, digamos que la literatura es un recurso que nos puede ayudar a orientar este tipo de procesos. Mm. Encuentro maravilloso es lo que nos están contando, como darle esta vuelta o encontrar el sentido profundo de la lectura, porque muchas veces, bueno, yo misma a veces cuando le hacía algunas preguntas decía, la imaginación, ¿cierto? La creatividad. Bueno, son algunos de los aspectos, pero lo que nos cuentan ustedes a lo largo de esta conferencia es que en realidad en la literatura podemos encontrar recursos para afectar aspectos de la vida humana que son fundamentales, fundamentales, bueno, partiendo por las emociones que ustedes ya también lo graficaban. Entonces, creo que a lo mejor para ir cerrando y que seguramente muchas familias se están preguntando, ¿qué podemos leer? ¿O qué sugerimos a nuestros hijos, hijas leer? No sé si ahí ustedes nos puedan recomendar algunos recursos concretos. Claro que sí. Bueno, esta es una pregunta muy amplia que igual también, digamos, cuando estábamos haciendo esta selección, habla de nuestra experiencia. También, o sea, de lo que nosotras creemos sin decir que esto es la única, no. Esto es una mirada, pero siempre les decimos como lo más importante es que ustedes lean a sus preadolescentes, identifiquen esos gustos conjuntamente y de ahí se despliegan muchas posibilidades. Sin embargo, trajimos algunas opciones que resultan pues ser llamativas, que tienen, digamos que tenemos diversidad. Eso era lo que queríamos traer también para que se emocionen un poco Maravilloso. como de este mundo que es tan grande, pero tan complejo y a la vez tan diverso. Y lo que van a ver también es que hay libros que están catalogados como literatura infantil desde los libros, pero yo les confieso que yo como adulta me los disfruto. O sea, yo como adulta me los disfruto, esos mensajes tan profundos que hay. Este es de un autor colombiano, él se llama Dipacho, él es escritor e ilustrador, él es de los en que tienen como em, esas dos fortalezas, se llama Dipacho, este libro se llama A pesar de todo, es un libro álbum donde hay imágenes y el texto es cortito, pero digamos que traje esta pequeña parte del libro donde dice, pero a pesar de todo, la valentía, la perseverancia, la paciencia y la resistencia nos llevan adelante.
Mm, Digamos, este es el mensaje que va rondando en cada una de las imágenes donde hay dificultades, donde posiblemente las cosas no salen como quisiéramos, pero si nos esforzamos y seguimos intentando, vamos a aprender de ese caminar. Entonces, este es uno de los libros que a mí me parece particularmente que trae mensajes muy profundos y que además creo que se puede conectar con la etapa de la preadolescencia donde como hay tantos cambios, donde se está pasando de la niñez pero a la adolescencia, pero todavía no está completamente ese tránsito, pues a pesar de todo igual, seguimos descubriéndonos. mm, Esta es una de las opciones. Este es otro que se llama Recetas de lluvia y azúcar de Eva Manzano y Mónica Gutiérrez Serna. Y es un libro como un libro donde hay muchísimas emociones secundarias, primarias, o sea, muchas emociones y nos trae recetarios, pero también con poemas. Y mm, poesía es un recurso que muchas veces, o sea, como adultos decimos como, o sea, no podemos hacer poesía. A los niños les queda más fácil, a los adolescentes también, y es un recurso que es maravilloso a nivel literario, pero también para conectarnos con lo que sentimos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si hacemos un poema sobre nuestro nombre? ¿Qué tal si hacemos un poema sobre la amistad? ¿Qué tal si hacemos un poema sobre la crisis social? Porque además también se empieza a desarrollar ese pensamiento crítico y si tú le preguntas a un preadolescente sobre lo que piensa, lo que está pasando, él te da desde su experiencia muchísimas ideas. Pero bueno, mm. este libro, visualmente, a nivel de narrativa visual y narrativa textual, trae muchísimos recursos. Acá les traigo una de las imágenes, además que son súper abstractas y trae como muchos mensajes ocultos. Es Mm, un libro que nos encantaría que si lo pueden explorar, lo exploren. Este, Cajita de Fósforos, vuelvo otra vez a la poesía, es una antología de poemas sin rima de muchos, de 36 poetas, de hecho, de 36 poetas de distintos países y conectan muy bien también con lo que les decía de la poesía, de poder relacionarlo con nuestras realidades. Y es de una editorial que se llama Ecaré y que yo sé que en Chile hay una, o sea, está también. La editorial es de Venezuela, digamos que ahorita igual está también en Colombia, está también en España, no sé si hay en más, me imagino que sí, pero lo chévere de esta editorial, por si a sus hijos y a sus hijas e hijes les interesan los temas de Latinoamérica, esta es una editorial que se encarga de recoger historias de nosotros como latinoamericanos. O sea, por ejemplo, en civilizaciones antiguas, cuáles eran las civilizaciones antiguas que habían, si ellos tienen interés por saber sobre la historia y nuestra historia, no lejana, sino nuestra historia como latinoamericanos. Esta es una editorial que les recomendamos para que la exploren también, que encontrarán más y más cosas. Este es mm, un clásico, El mm. Principito. De pronto ustedes se conectan porque lo leyeron también. Eh, Sí. yo lo leí, este es uno de los que recuerdo y que hacen parte de mi radiografía lectora, como les decía, y es una oportunidad para generar diálogo entre el mundo infantil, juvenil y el adulto. Incluso si nosotros lo leímos cuando éramos pequeños y nuestros hijos lo leen ahorita, también es poder hablar cuando lo leímos, cuál fue nuestra percepción, como que cuáles eran nuestras conclusiones y abrir ese diálogo de, bueno, ustedes qué pensaron de lo que están leyendo, además porque tiene él como una lectura filosófica muy profunda, frases muy profundas, imágenes muy profundas que nos cuestionan también a nuestro pues, mundo adulto. Mm, Entonces, hablando de ese diálogo intergeneracional, sentimos que esta es una propuesta que pues, nos conecta también con nuestra propia historia. Como les decía, pues traje también literatura colombiana. Este es otro autor colombiano que se llama Jairo Buitrago. Este libro se llama Siete cuervos y ocho cuentos. Y es la historia de varios, digamos que de varios jóvenes que tienen diferentes identificarse con los niños, los adolescentes que salen o no y comparar, porque también es como la diversidad, que eso me encanta. Las ilustraciones son de Juan Camilo y es de la editorial Cataplum.
No sé si allá, no sé cómo, creo que por Busca Libre ahorita tenemos esa posibilidad de conseguir libros en Mm, cualquier, y eso nos ayuda también como a, pero es un libro que me gusta y que pues traigo como representación colombiana. mm, Y bueno, este libro, no sé si lo conozcas tú, Pamela, se llama ¿Cómo puede ser la democracia? Y está esa parte de ilustraciones también, que las ilustraciones son preciosas. Este era un libro em, que ya se había publicado hace muchos años, no recuerdo hace cuántos años, pero esta propuesta la hicieron ya, pues, o sea, no la hicieron hace tanto y las ilustraciones son demasiado espectaculares y hablan de la democracia que creo que por lo menos ahorita nosotros en Colombia que estamos viviendo un periodo de conflicto social, esto sí es importante hablarlo con nuestros preadolescentes, con nuestros niños también, y este tipo de recursos literarios es esa puerta para hablarlo. Creo que mm. tú, Tatiana, ibas a decir algo, ¿o no? Que te vi con el micro. Ah, ok. Eh, Era yo, quizás era yo, Laura, que estaba sintiendo, porque ustedes también saben que en Chile hemos vivido un proceso súper importante como de transformación social y este libro me parece una maravilla, que rico que lo trajeron a esta conversación a propósito de no solo lo que está pasando a lo mejor en nuestros países concretos, sino también de la transformación como global que eventualmente se viene, porque todo está siendo cuestionado a propósito también de la pandemia, ¿cierto? Entonces, maravilloso. Por favor, Laura, sigue nomás. Exactamente. No, y perfecto. De hecho, nos conectamos mucho porque como tú dices, en Latinoamérica los países hemos venido teniendo estas situaciones en diferentes momentos, pero muy cercanos. Y Mm, es una oportunidad para abrir ese diálogo. Y mm, además que nuestros niños, preadolescentes y adolescentes no son ajenos a esto y ellos se preguntan. Y es importante preguntarles también cuáles son sus opiniones y qué creen ellos que pueden aportar como, pues como colombianos, como chilenos, bueno, de diferentes países. Entonces también, estas son propuestas que nos fascinan y que incluso también se pueden trabajar con niños más pequeños. mm, Esos son los libros que trajimos, no trajimos tantos porque sabemos que digamos que la gama es muy amplia, mm, pero quisimos traer de mm, distintos temas y variados, para que ustedes, la invitación es siempre, hay que conocer a a nuestros hijos, hay que conocerlos, identificar los gustos, y hay que mirar gustos compartidos o no, pero que todos los gustos tengan cabida en el mm. hogar. Bueno, para concluir, queremos hacerles esta reflexión de este libro maravilloso que se llama El País de los Libros y Tatiana les va a leer unos fragmentos que nos conectan con esa relación entre la lectura y nosotros los lectores desde distintas edades. Claro. Quiero leerles, como les mencionaba Laura, unos fragmentos. El libro tiene muchísimos recursos, digamos que literarios y también gráficos, ilustrativos, pero digamos que lo importante a entender aquí es que cada uno de nosotros vivenciamos la lectura desde formas completamente diferentes y cada uno encontramos en cada uno de los libros a los cuales nos aproximamos mundos indudablemente diferentes. Entonces, me voy a permitir leer unos fragmentos y es primero uno de Fernando Pessoa que dice que leer es soñar de la mano de otra persona. Y ahora sí, adentrándonos un poco más al mundo de este libro maravilloso que nos plantea cómo cada uno de nosotros vivenciamos la lectura, dice, otro ve el mundo bajo una nueva lupa, otro oye lo que nunca antes ha oído, uno edifica un mundo en otro tiempo. Otro se arropa con sus propios sueños. Otra nunca está sola cuando oscurece el cielo. Estos son unos pequeños fragmentos que queríamos compartir el día de hoy con ustedes para recordar que cada experiencia lectora es un universo completamente diferente. ¿M? Que la relación con la lectura se va transformando a lo largo del tiempo
y puede transformar también cada mundo de nosotros, cada vida que tenemos cada uno de nosotros, y que como madres, padres, adultos, es una herramienta y un espacio para conectar, conocer, orientar, organizar, resignificar, simbolizar, acompañar esta etapa tan hermosa de la preadolescencia de nuestros hijos e hijas e hijas. Qué hermoso, muchísimas gracias. Ay, queridas Laura y Tatiana, ¿qué les puedo decir? Agradecimiento infinito por esta clase magistral. Hasta terminamos con este recuento de literatura recomendada, de verdad. Yo estoy fascinada con todo lo que nos han contado. Estoy segura que en las casas les está pasando lo mismo. Acá tenemos mucha inspiración y mucha motivación para retomar nuestros propios hábitos lectores como adultos y también inspirarlo en los niños, niñas, niñes. Así que, bueno, contarles a todos los que nos están viendo en la casa que en esta misma página pueden conocer más sobre Tatiana, sobre Laura, sobre CID Colombia, bueno, y la organización en Hispanoamérica también. Recuerden que aquí mismo están todos los links de acceso directo a lo que hace la organización, lo que están haciendo ellas. Recuerden que también al final de esta página pueden dejar un mensaje para que ellas los lean después, y un mensaje cariñoso, alguna reflexión que haya surgido de esta conversación que estamos teniendo. Compartan también sus libros, es como una invitación muy concreta que se me viene ahora. ¿Cuáles son las cosas que están leyendo ustedes, sus niños, para que entre todos vayamos como en comunidad, ¿cierto?, descubriendo cuál es la literatura que vale mucho la pena leer. Con eso, bueno, agradecerles nuevamente, Laura y Tatiana, por esta maravillosa conferencia. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor. Nos vemos en una próxima conferencia. Chao Laura, chao Tatiana. Que Chao, Chao, estén chao. bien. Muchas gracias. Chao, gracias. chao.